lamentablemente te dijimos hace 3 meses que Vías Navegables iba a ser erradicada de la faz de la tierra. Lo que está haciendo Cambiemos básicamente es destruir al Estado y no permitir que el Estado se desarrolle en los próximos años. ¿Qué queremos decir? Vías Navegables tiene barcos y barcazas que hacen la señalización del río Paraná, que hacen el balizamiento, pero que además hacen el dragado. Una función muy importante y muy cara en los estados. Muy cara, estoy hablando económicamente. ¿Qué están haciendo con la repartición de vías navegables? Extinguirlas para hacer un negocio inmobiliario tremendo, por ejemplo, en la ciudad de Corrientes. Pero así se está replicando en distintas ciudades que son costeras. Lamentablemente, digo, al frente de eso está el presidente Mauricio Macri, según lo admite el propio presidente del Plan Belgrano. Lo que hacen es desguazar vías navegables para que los estados privaticen los servicios que realiza el Estado hasta hoy. Y además en sus tierras, en las de vías navegables, va a haber torres que no eran autorizadas hasta ahora porque son ilegales y van a ser autorizadas. En diciembre Vías Navegables desaparece y empiezan a construirse grandes torres. Si Mauricio Macri se va el año que viene, esas torres ya están edificándose y todo lo que es Vías Navegables ya ha desaparecido. La primera parte del informe. En junio de este año estuvimos en la Escuela Técnica de Vías Navegables de Corrientes. Fíjate cómo estaba. Hoy, fíjate cómo está. ¿Qué se va a hacer con esta escuela, con vías navegables? ¿Qué se piensa hacer con estos terrenos del Estado? Estos terrenos del Estado van a ser enajenados, entregados a empresas privadas para la construcción de 32 torres donde van a haber departamentos de alta gama y que van a tener un alto valor en el mercado por la posición que tienen. Son una de las tierras más caras que tiene la ciudad de Corrientes y que van a ser vendidos a precios fiscales. ¿A precios fiscales? ¿Se sabe quiénes son los privados que se quieren quedar con la tierra? Tanto legisladores locales como provinciales como nacionales pidieron información respecto a esto y nunca obtuvieron siquiera un dato respecto a quiénes van a ser los compradores. A este negocio lo conoce el presidente en primera persona. En un rato vas a ver cómo el presidente del Plan Belgrano dice que es el propio Mauricio Macri que está al frente de este gran negociado. Hay vías navegables en Corrientes, en Paraná, en Rosario y en Concepción. Se desguaza absolutamente todo para privatizar esos servicios. Y en un ratito te vamos a mostrar cómo ya están contratando los servicios de empresas privadas que no tienen ni la 10ª parte de lo que tiene vías navegables. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, dragar un río 30 kilómetros? 180 millones de pesos. Vía Navegable lo hace por 10 o 15 millones de pesos al mismo trabajo, Miguel, ¿no? Queda todo para un negocio privado, dragas y materiales, que es lo que ocurre. Se desguaza, se vende. Es toda una situación de venta a los privados y todo queda muy, pero muy parecido a los 90. Muy parecido a los 90 y todas esas dragas y los barcos que vas a ver ahora se venden con precio base a $1. Fíjate. Osvaldo, ¿cómo estamos? Estamos en la lucha. El fin de vías navegables está decretada para diciembre de este año. Los distritos de Paraná, Rosario, Corrientes y Concepción caen en diciembre. Solamente quedaría un ente de control en Capital Federal. Bueno, esto es para privatizar el servicio, digamos, básicamente, que ustedes hacen. Sí, sí, sí. O sea, lo privatizan y hacen negocios con otros muchachos, con los que ellos quieren, con las empresas. Claro. Eso es una parte. Y la otra parte es que estas tierras van a ser grandes torres de desarrollistas. En el predio está planificado el plan costero. Y tenemos que seguir trabajando para mejorar la ciudad en un proyecto y un plan costero que tenemos con el gobierno nacional para aprovechamiento de los correntinos. La ciudad de Corrientes hacía mucho tiempo que no tiene un plan de inversión tan fuerte como lo estamos haciendo juntos. Lo que nosotros tratamos de comunicarle a la comunidad correntina es no perder las dragas. Las dragas son las herramientas gigantesca que tiene el Estado Nacional para el dragado de los ríos. ¿Y qué está pasando con esas dragas? ¿Que se está ofreciendo como material de desecho? Claro, si el distrito desaparece en diciembre y las dragas pasan a desguace o a la venta. Acá hay una clara estrategia que tiene que ver primero con vaciar el Estado en dragado y balizamiento. Hay un jefe a cargo que no está designado formalmente, que era un presidente de una fundación cercana al PRO, que hoy emite, por ejemplo, notas circulares de remate de materiales y de barcos que forman parte del trabajo cotidiano de vías navegables sin tener la autorización y sin que esa firma valga.
¿Y a cuánto se vende el material de descarte? Se pusieron un valor nominal de $1. ¿Un peso qué? Un peso la lancha hidrográfica, $1 el comechingones, uno de la insignia, nuestro arco insignia de la repartición, y la draga 403. ¿Un peso qué? ¿El kilo? No, el peso nominal. ¿Pero funcionan eso? Sí, funcionan. ¿Y cómo se vende un peso? Y lo de $1 es una cagada, sí, es un delito flagrante. Hace no más de 4 meses, en abril, ya nosotros les preguntábamos en uno de los informes que va a hacer el jefe de gabinete sobre cuál iba a ser la situación a posteriori de Vías Navegables en Corrientes, y nos contestaba que Vías Navegables era un excelente organismo en Corrientes, que funcionaba muy bien, y como es típico de Marcos Peña, 3 meses después le anuncian a todos los trabajadores que hasta diciembre iban a estar, y después no solo que iban a sacarlos del Estado a ellos, sino que iban a vender las tierras para producir un gran negocio inmobiliario que en realidad a Corrientes hoy no le sirve. La complicidad del sistema político, lamentablemente, en Corrientes es alevosa, digamos, ¿no? Los diputados nacionales que han venido acá al Congreso de la Nación le han preguntado a Marcos Peña por Vías Navegables, y dijo Marcos Peña que no se iba a cerrar. Falta un mes para que se cierre Vías Navegables. O sea que Marcos Peña está al tanto de esa situación. Frigerio está al tanto de la situación, y también los concejales de la ciudad de Corrientes. Porque para hacer las torres de 35 pisos que van a ser en tierras del Estado Nacional, que la van a vender a valor fiscal, y el metro cuadrado en el mercado cuesta $3.000 el metro cuadrado en ese lugar, la zona más top de Corrientes, termina siendo de los privados. Termina pasando a manos de amigos de Mauricio Macri. Parece que está muy interesado Minlec, parece que está muy interesado Calcaterra en las tierras de Vías Navegables. Es un curro que lo hacen de distintas maneras y en distintas zonas del país. Lo que en general implementan es plantear que hay una parte del Estado que es necesaria vender, porque se viene algo muy bueno, y eso muy bueno tiene que ver con la solución de un déficit habitacional. Son muchísimos los lugares en los que están agarrando. El gobierno de Macri está tomando lugares que son públicos para generar negocios privados solo con la excusa de que va a generar todo, un beneficio habitacional o un beneficio económico para la zona. Es muy bueno lo que está diciendo Miguel, porque hablan del beneficio habitacional, pero te dije recién, el metro cuadrado cuesta $3.000. ¿Vos creés que cualquier persona en Corrientes, una de las provincias, la segunda más pobre de la República Argentina, hay mucha gente con ganas de comprar un departamento de $3.000 el metro cuadrado? Dale con otra parte. Bueno, concejales, ¿dónde estamos? ¿En qué zona es esta? Bueno, estamos en nuestra costanera, el emblema de Corrientes. Cada vez que un correntino sale y le hablan de su costanera, se le eriza la piel y es parte de nuestra identidad. Esta es una zona turística, es una zona que vale mucho para el correntino, está muy valorada a nivel de negocio inmobiliario. Y ahora estamos enfrente del edificio de Vialidad Nacional, donde planean y se habilitó la ordenanza para que se construyan entre 22 y 23 torres de 35 pisos. Este negocio inmobiliario que ellos pretenden venderlo como algo que va a cubrir el déficit habitacional para la gente de Corrientes es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque nadie puede acceder a un piso, una torre frente al río. ¿Cuántos edificios pretenden hacer acá? En toda la que es la Ribera Correntina, 22 torres de 35 pisos aproximadamente, eso es lo que se ha visto, lo que hemos podido investigar, porque en realidad información a nosotros no nos pasa. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en esta zona? Estimo que andará en los $2.000, $2.500 el metro cuadrado. ¿2.000, $2.500 el metro cuadrado? Sí. O sea que son torres de alta gama las que se van a hacer. Sí, están previstos hacer torres de 35 pisos. Desde el Consejo Deliberante habilitan esa situación, ¿cómo? ¿Qué ordenanza salió? Los terrenos son propiedad del Estado Nacional y del Estado Provincial. Con el argumento que los terrenos no son nuestros, o sea, de la ciudad, debemos habilitar para que se puedan vender. Pero la verdad es que los terrenos son públicos, son de viene del Estado. No tienen por qué enajenarse y volverse un patrimonio privado para negociado inmobiliario. Entonces se aprobó una ordenanza solamente por un voto que habilitó a que se construya 35 pisos. Se construyera 35 pisos sobre la costanera. Indistintamente. ¿Y hasta cuánto se podía construir hasta hoy? Ninguno. Ninguno.
No, eran terrenos del Estado que tenían una categorización de uso, puerto, vías navegables, que hoy con esta nueva recategorización lo que permite es que los privados, a través de una subasta que va a llevar adelante la nación, se les venda los terrenos y puedan construir estos edificios. Y lo que no se sabe qué beneficio va a tener la ciudad de Corrientes. Porque nadie sabe, Tomás, cómo se va a vender, a quién va a controlar, qué se van a hacer con esos fondos. La ordenanza solamente generó el valor de que los terrenos se construyan 35 pisos. Y después, Dios sabrá cómo se maneja. ¿Hay mucho apuro en esto? Muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que preocupa. No nos han acercado nada, ni estudio de impacto ambiental, ni estudio de transitabilidad. Yo siento que el apuro tiene que ver con una necesidad imperante de llevarse todo lo que puedan llevarse antes que termine su gestión. Un sector de la política muy vinculado al gobierno provincial, al actual ministro del Plan Belgrano, Viñolo. Lógicamente nosotros tenemos el mejor lugar de la ciudad, tenemos hoy estructuras que están ocupadas por el Estado, están ociosas, subocupadas, y hoy necesitamos incorporar eso a la ciudad. Hoy creo que lo están impulsando muy fuerte a través del Plan Belgrano. Y uno de los grandes anhelos de Macri desde que llegó, desde su primer día de gestión, es esa famosa inversión y el plan costero. Y lo más importante de todo es que quien preside esta mesa de trabajo es el propio presidente de la nación. Que quieren vender como desarrollo para la ciudad, pero en realidad el único desarrollo que implica en las cuentas de los grandes empresarios, no solo de Corrientes, sino vinculado al macrismo. Pero para hacer el proyecto desarrollista que tiene en mente el presidente Mauricio Macri, es necesario no solamente contar con las tierras de vía navegable, sino también con las tierras del ejército argentino. Es decir, lo que van a hacer es también ocupar las tierras del ejército argentino, ahí a la vera del río Paraná, en la mejor zona de Corrientes. Pero ahí vive gente muy carenciada a la cual se le entregó en comodato las viviendas del ejército. En comodato, gente muy humilde, y ahora se las está desalojando. La historia de esta persona verdaderamente es muy triste porque quedan literalmente en la calle. Quedan literalmente en la calle porque hay un negocio por detrás de la política, que se comportan como empresarios. Esta es la diferencia entre ser político y empresario. Si sos empresario puede ser que no pienses en la persona que ahora vas a ver, pero si sos político, Mauricio Macri, deberías pensar. Juan Carlos, ¿vos vivís en una de estas casas? En esta casa. ¿Cómo es la situación? ¿Hace cuánto vivís? ¿De qué 21 años y entré alquilando con un contrato de alquiler cuando los bienes del ejército, el término del servicio militar obligatorio, se disolvieron unidades militares y quedaron viviendas disponibles en todo el país. Estamos en una zona muy valorada, digamos, ¿no? En Corrientes estamos viendo que están creciendo los edificios, ¿no? El desarrollo inmobiliario de manera impresionante. Estamos a 50 metros en el río aproximadamente. Si queremos hacer un paneo de cámara, tenemos todos estos edificios que son bienes privados que se han construido desde el año 2013 en adelante, porque todo esto eran sitios baldíos. Y quedaron estas viviendas, que son viviendas precarias. Vos hace 21 años que vivís acá, ¿y qué te han venido a decir ahora en los últimos tiempos? En el último tiempo tengo el escrito, que es Estado Nacional Ejército Argentino contra Pignataro Juan Carlos y cualquier ocupante sobre juicio de desalojo, la necesidad inmediata que mi representada recupere el inmueble de su propiedad a los efectos de la realización del desarrollo inmobiliario, lo que con base a lo demostrado en anexo adjunto redundará en mejoras apreciables para la calidad de vida de todos los correntinos. Menos la tuya, digamos. Menos la mía. Quiero saber qué pensás vos de esto. Eso significa que yo quedo en situación de calle. Para mí está en juego mi vida, y es más, citando y parafraseando al presidente de la Nación, dice que estamos en un estado de emergencia y las crisis nos obligan a cuidar a los más expuestos. Yo tengo 6.000 pesos de ingresos. Eso me significa que yo quedo en una situación de calle. Uno se pregunta por qué hacen esto, por qué se hace esto desde el Estado, desde el propio gobierno desguazan el Estado. Por una parte porque quieren el negocio inmobiliario y por el otro lado porque quieren privatizar absolutamente todo. ¿Por qué quieren privatizarlo? Porque hay corrupción, porque hay coimas cuando uno contrata a una empresa y no la hay cuando el Estado es el mismo que presta ese servicio.